Buenas tardes, nos encontramos con Ángel Valverde, profesor de la Universidad de Mataró y técnico de estudio. Un placer, Ángel. Igualmente. Aparte de tu trabajo como profesor y técnico de sonido en estudios, ¿realizas algo más en el mundillo de la música? Sí, yo esencialmente soy músico en primer lugar, desde el punto de vista de que compongo, hago arreglos, toco en directo y todo esto me ha llevado además a la parte más técnica, la parte de producción en estudio y grabación. Digamos que por necesidad he tenido que aprender a utilizar todo eso y además no puedo negar que siempre se me ha dado bastante bien el tema tecnológico, ya que al estudiar tecnología en la universidad pues intenté unir los dos mundos. Cuando empecé a estudiar no existía el concepto de informática musical y digamos que es algo que siempre estuve persiguiendo desde su nacimiento y por eso puedo decir que lo he visto nacer y lo conozco bastante en profundidad, desde conceptos de MIDI, de audio digital y todas las herramientas de grabación y producción en estudio. ¿Y cómo consideras que se encuentra actualmente la grabación de discos en estudio? Bueno, la grabación de discos en estudio está en un momento fantástico, desde el punto de vista que todo el mundo puede grabar. Lo que no tiene tan buena salud es quizá los estudios de grabación, cada vez tienen menos sentido. Hoy día cualquiera puede autoproducirse un disco, puede grabar su propia producción con un equipo bastante accesible, desde un ordenador, con una interfase de audio, con un teclado MIDI. Y eso ha democratizado el acceso a la producción musical. Otra cosa es que la calidad obtenida, evidentemente, no es la misma que se podía tener hace 30 o 40 años, cuando el acceso a los estudios estaba restringido a unos privilegiados. Es decir, la grabación está en un buen momento porque se está haciendo mucha música. Todo el mundo puede por la mañana grabar una canción, al mediodía publicarla en internet y por la tarde recoger las primeras impresiones del público. Esto es fantástico, nunca había existido. Pero por otra parte, no hay un control de calidad, por decirlo así. Yo puedo grabar cualquier cosa, independientemente de su calidad, y seguir el mismo proceso, con lo cual compito con los que realmente hacen un trabajo de calidad, con los que no. Y eso hace que haya tantas opciones que es un poco como la publicidad. No sabes qué es lo que vale la pena hasta que lo escuchas y el tiempo es finito. ¿Y crees que una de las causas de las dificultades para crecer las bandas actuales radica en la grabación de sus discos? ¿O qué factor consideras el mayor culpable? Todo lo contrario, las bandas no tienen ninguna dificultad en crecer hoy día. Siempre han existido bandas. Otra cosa es la difusión comercial de esas bandas. Antiguamente una banda tenía el privilegio de acceder a una empresa que se llamaba una discográfica, que era la que apostaba por esa banda, ponía el dinero para grabarles un disco e incluso después ponía el dinero para una promoción posterior de esa banda. Hoy día, dado que eso se lo hace la propia banda, no es necesario el papel de la discográfica desde el punto de vista promocional. El papel de la discográfica hablamos a nivel de grandes artistas, con lo que los pequeños artistas tienen que currárselo mucho hasta que llegan a un estatus del cual son interesantes para una discográfica. ¿Y cómo es Internet hoy en día en la música? ¿Es una ayuda o un problema? Es totalmente imprescindible. Es decir, tenemos el privilegio de estar en la época en la que más música se puede escuchar en todo el mundo. Antes, para escuchar un disco tenías que comprártelo o estar pendiente de la radio. Hoy día solo hay que poner un Spotify o cualquiera de estos servicios online y tienes acceso a toda la música del mundo. Esto es fantástico. Lo que ha perdido totalmente el sentido es el soporte físico de la música como herramienta de transporte. Es decir, el concepto de CD o otros soportes como el vinilo. Es un poco, por hacer así un símil, es como el dinero. El dinero físico en sí ya no tiene ningún sentido. Tú sabes que existe, que está bajo una cuenta y que puedes pagar con él, pero no tienes que verlo. Con la música ocurre lo mismo. La música está en un lugar, lo que te importa es poder acceder a ella cuando quieras. Te importa muy poco en qué soporte va a estar. Si está en un disco duro, si está en un pendrive o si está en un CD. Con lo cual veo fundamental que la música pueda ser accesible por encima de que pueda ser transportable. Y eso hace también que el soporte físico, el que hasta ahora ha sido el CD como último estándar de los últimos 30 años, esté perdiendo sentido totalmente y se ha convertido en un objeto anecdótico, incluso como el vinilo, para regalo, por ejemplo. Puedo decir yo mismo, el único momento que voy a comprar un disco es cuando tengo que hacer un regalo, porque siempre queda bien dar algo físico.
pero incluso así están cambiando los modelos. Las tarjetas, por ejemplo, para compras en iTunes o un bono regalo en Spotify, tiene incluso más valor porque te da variedad a más música con un importe parecido al de un CD. Entonces, ¿consideras que el formato físico en pocos años desaparecerá por internet o aguantará como objeto de lujo? Totalmente. Ya no tiene ningún sentido el formato físico. Además, el formato físico es el que ha justificado durante muchos años el precio de la venta del producto, lo cual es totalmente falso. Es decir, si un CD últimamente podía costar entre 20 y 30 euros, nos hacían creer que estábamos pagando por el CD, cuando en realidad estamos pagando por la música. Y la publicación de 1000 o 100.000 copias tiene el mismo coste para la discográfica en términos de producción. Una vez lo tienen grabado, si venden 100.000 copias tienen todo ese margen, porque tienen los costes del CD. En el momento que llegamos a Internet, el coste de producción física desaparece. El coste de transporte, de distribución, desaparece. Con lo cual tiene mucho más sentido. Otra cosa es para nostálgicos, igual que todavía existen cassettes, igual que todavía existirán minidisc o incluso sistemas como Blu-ray o DVD para la imagen, van a desaparecer. Lo que se va a llevar es totalmente el acceso a la información, esté donde esté. ¿Y crees que es posible una evolución a la edición propia por parte de las nuevas bandas y quitará terreno a la grabación de estudio? No, los estudios siguen teniendo sentido desde el punto de vista de que una grabación casera o hecha con medios propios puede estar muy bien como punto de partida, pero nunca llegarás a la calidad que te da un estudio de grabación, por varias razones. Por ejemplo, ningún usuario casero, aunque tenga un ordenador muy potente y un programa pirata y un interface de audio, no tendrá la variedad de micrófonos que tienen en un estudio. Micrófonos de condensador, preamplificadores, mesas de mezcla sumadoras analógicas, es decir, esos elementos que provocan una diferencia de calidad sustancial, que hacen que deje de sonar a maquetilla para que pase a sonar como una producción de verdad. Por otra parte, también tenemos que los estudios tienen unas salas de grabación donde pueden alojar desde una orquesta a un montaje complejo como puede ser una batería con 20 micrófonos o toda la banda tocando a la vez. Por decir un ejemplo, el último disco de Bob Dylan, por ejemplo, es un disco grabado donde los músicos están tocando todos a la vez en una sala, mirándose entre ellos, con unas condiciones de grabación espectaculares, porque la acústica de la sala ofrece lo mejor, la microfonía, los 15 técnicos que estuvieron grabando ese día a la atención de ellos ofrecieron lo mejor de sí. Es un trabajo en equipo. Eso, el que trabaja en casa con un ordenador y un micrófono no puede tener esa calidad. Es una realidad muy cierta. Con lo cual los estudios siguen teniendo sentido para dar ese salto de calidad. Todo lo demás son maquetas. ¿Y en todos tus años trabajando has notado alguna diferencia entre géneros al grabar en un estudio? ¿Qué te refieres con géneros musicales? Si has notado, por ejemplo, en el heavy metal, ¿hay una diferencia, algunas partes en común diferentes al pop o otro género? Cada estilo tiene sus particularidades y es inevitable que todos los estilos musicales evolucionan desde siempre, desde cómo evolucionó el rock, desde cuando lo tocaba Buddy Holly y Elvis Presley a cómo es ahora no tiene nada que ver, pero es un tema de un lenguaje, igual que el lenguaje en cine, el lenguaje audiovisual, el tipo de guión, el tipo de historia que se describe, se ha ido adaptando, se ha ido modernizando para ofrecer un elemento de originalidad que intente no repetirse con lo anterior. Musicalmente todos los estilos han evolucionado. El rock y el pop han dado paso al hip hop. El heavy metal ha pasado por 1000 variantes, desde el thrash metal, lo que sea. Lo que sí que hay en común es que el público se ha vuelto más exigente en términos de calidad. No tiene suficiente con que el contenido musical o artístico esté bien, que tiempo atrás ya era suficiente, sino que además queremos que suene bien. Enfrentas dos grabaciones del mismo estilo musical incluso, pero con una diferencia de 10 años, y lo primero que observarás es que el sonido actual, aparte de sonar más claro, más nítido, te dará la percepción de que suena ostensiblemente más fuerte. Con lo cual, el resultado te dará la impresión de que suenan mejor, aunque en realidad no es así. Hay una guerra, la guerra del loudness que llamamos ahora, por intentar competir en términos decibélicos. Lo que primero fue una guerra por luchar en el mundo de la proyección por radio, para hacer que una producción sonara más fuerte que las demás, igual que en publicidad. Se intenta que un anuncio suene más fuerte que los demás, pero todo tiene un límite. Los 0 decibelios
a los cuales de ahí no podemos pasar. Tiene que parecer más fuerte, aunque en realidad todo esté al mismo nivel. Y en ese sentido, el concepto de mastering es el que ha marcado la diferencia, más que el concepto de mezcla, ya que el mastering es el encargado de hacer que una producción sonora suene lo mejor posible en el contexto o en el espacio de difusión, sea televisión, radio, música en directo u otros medios que pueden surgir como internet incluso. Y ya como última opinión personal, ¿cómo ves internet y la edición propia por parte de las bandas? ¿Mejor que en estudio o les animas a ello? Totalmente. Vamos a diferenciar, son cosas distintas. Lo que se hace en estudio es grabar. Tú tienes un producto. Una vez lo tienes grabado, sea en tu casa o sea en un estudio, viene la segunda parte, que es darlo a conocer. Darlo a conocer, eso requiere internet, pero la grabación en estudio no tiene nada que ver con internet. La grabación en estudio, incluso aunque podríamos entrar en el tema de la colaboración online, grabación a distancia, que siempre se menciona. Está muy bien poder hacerlo, pero en el mundo real no existe. Digamos, la gente se transfiere archivos, grábame una voz, grábame una guitarra, eso sí. Pero más allá de eso, internet es para un tema de promoción. Ha habido plataformas como MySpace que han estado muy bien mientras han funcionado, pero ahora hoy día no hay nada como que cualquiera de vosotros os podéis crear una página web, un blog, publicar una canción y, como te decía, al mediodía por la mañana la construyes, por la tarde la publicas, por la tarde recoges una respuesta e incluso al día siguiente quizá te contacta una discográfica o un promotor y te dice: me encanta lo que hacéis. Y tú puedes quizá estar viviendo en Vilanova y la Geltrú y te ha contactado una discográfica de Japón. Eso puede ocurrir hoy, eso es fantástico. Y eso sin internet no lo tendríamos. Pues con esto era todo, muchas gracias. Gracias a ti.